Ayer yo hablé sobre el altar que el profeta Elías reedificó. El profeta Elías había reedificado su altar, donde él clamó a Dios. En esa época el pueblo de Israel se corrompió, se volvió a la idolatría y le dejó a Dios. Y empezó a invocar otros dioses, dioses falsos, dioses paganos. Y llegó un momento que Dios se manifestó y mostró quién es el verdadero Dios. Y tanto Elías como los profetas de Baal, los profetas paganos, hicieron cada uno su altar, invocaron a sus dioses. Los profetas paganos invocaron a sus dioses y el profeta Elías invocó el nombre de nuestro Dios. Y dice que el Dios que respondía con fuego, el Dios que respondía con fuego era el Dios que iba a ser exaltado y glorificado. Y Elías, él dice que levantó el altar que estaba arruinado. Y cuando él levantó el altar que estaba arruinado, vino y invocó el nombre de Dios, vino el fuego. Dios respondió con fuego. Porque la verdad es que solamente existe un Dios verdadero, un Dios soberano, el Dios de los cielos y de la tierra, el que responde con fuego, el que responde con poder, el que hizo callar a todos los otros dioses paganos. Eso fue. ¿Por qué los dioses paganos, de aquellos profetas de Baal, por qué ellos no respondieron? Esa es la pregunta que yo te hago. Si conoce el profeta, el pasaje de Primera de Reyes, ¿por qué si ellos clamaban, horas clamaron, se cortaban, la piel sangraba, que son pactos de sangre? ¿Por qué no hubo una respuesta sobrenatural? ¿Acaso no suele haber cuando hacen sus pactos, sus sus rituales, invocando sus dioses, invocando a espíritus malignos? ¿Acaso no hay una respuesta sobrenatural en esos ámbitos? Suele haber, porque el mundo espiritual es real y el mundo espiritual maligno es real. Y la gente que se mueve en eso, cuando hace sus rituales, sus pactos, tiene una respuesta espiritual. Pero ¿por qué en este momento no hubo? ¿Saben por qué? Porque llegó un momento que Dios iba a mostrar quién era Él. Y que hay solo un Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y no importan los otros poderes, el poder de nuestro Dios está por sobre todos. Y Él les hizo callar a todos esos otros dioses falsos, principados, potestades. Él les hizo callar. Y Él les dijo: acá ustedes no se mueven ni emitirán respuesta, porque yo me glorificaré. Y fue eso lo que pasó. No hubo respuesta en el altar pagano, pero hubo respuesta en el altar que Elías edificó, reedificó. Cayó fuego, consumió el holocausto y todo el pueblo se volvió a Dios y empezó a decir: solo Jehová es Dios. Pero me preguntaron, ¿qué es restaurar el altar? Porque yo les dije, para que haya fuego, para que Dios traiga respuesta, hay mucho clamor, hay mucha necesidad, ¿verdad que sí? Hay mucha gente en dificultades, problemas económicos, dificultades familiares, con los hijos, matrimoniales, enfermedades.
problemas emocionales. Hay mucho en el mundo, porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un mundo donde está corrompido, mis queridos. Y dice que este mundo todavía opera el príncipe de la potestad del aire. Todavía este mundo no fue restaurado, no fue redimido. Va a llegar un tiempo que Dios va a terminar con esto, va a traer un cielo y una tierra nueva. Pero mientras estamos en una guerra, mientras tenemos que saber cómo manejarnos en el mundo para andar en victorias, mientras tenemos que saber dónde está nuestro socorro, en quién está, mientras tenemos que saber cómo conducirnos en las batallas, cómo enfrentar las luchas, cómo enfrentar los problemas, cómo tener la respuesta, obtener la respuesta de Dios, mientras tenemos que conocer la palabra para saber quién es nuestro Dios y para saber quiénes somos en Cristo. Y por eso es importante conocer la palabra. Tenemos que volvernos a las palabras, mis queridos. El ser humano se tiene que volver a Dios, a la palabra. Allí está la verdad. Allí está nuestro manual de vida, de conducta. Nuestro manual de cómo conducirnos en victoria. Eso significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener. Porque estamos en el mundo. Porque estamos en un mundo donde hay opresión, donde hay pecado, donde hay personas que todavía no tienen luz y que también nos afecta de una forma u otra sus actitudes, sus decisiones, y nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. Y ahí va a estar nuestra victoria. ¿Y cómo se reedifica el altar para que venga la respuesta de Dios? Para que Dios envíe fuego. ¿Cómo se reedifica ese altar? ¿Cómo allí va a estar el fuego? ¿Cómo allí va a estar? ¿Qué es ese altar? El altar, mis queridos, le voy a explicar brevemente para que podamos entender hoy. La pregunta que hice fue, ¿el altar es un lugar físico o espiritual? Es un lugar que tengo que levantar algo, poner algo, hacer un altar. A eso me refiero. La respuesta viene en esto. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el altar era edificado físicamente porque representaba algo que iba a cumplirse en Jesús. Desde la antigüedad, el altar era el punto de relación entre el hombre y Dios. El altar era el punto de relación, de encuentro. Allí en ese altar se ofrecía un sacrificio del animal. Su sangre era derramado para expiación. ¿Qué quiere decir expiar los pecados? Cubrir. El altar era el lugar donde la gente iba a adorar a Dios. Todo lo que en el Antiguo Testamento nosotros leemos es una figura de lo que iba a venir y se iba a cumplir en Jesús. ¿Por qué era físico? Porque el pueblo de Israel tenía que ver, porque todavía el Mesías no vino, porque todavía el sacrificio que fue el Cordero de Dios no vino, y ellos tenían que ver algo que representaba lo que vendría. Todos los patriarcas levantaron altar a Dios y allí ponían su sacrificio, ofrecían sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Hoy ya no se ofrece sacrificio de animales. Era algo que que representaba algo que vendría. Era el punto de relación de la gente con su Dios. Todos levantaron altar. Noé, después que vino el diluvio, lo primero, cuando las aguas bajaron y ellos bajaron de la barca, él levantó un altar a Dios y adoró.
Abraham, donde él se iba y Dios le decía, levantaba un altar. Jacob en Betel, cuando Dios todavía no era un Dios personal de Jacob, era el Dios de su papá, Isaac. Así decía la Biblia. Pero cuando él huyó de su casa y en Betel, él hizo pacto con Dios. Él durmió y él vio el cielo abierto. Y allí él vio ángeles que subían y bajaban por una escalera y vio uno allí arriba. Y él levantó un altar y hizo un pacto con Dios. Había el tabernáculo de reunión donde la gente llevaba sus ofrendas, sus sacrificios, su adoración a Dios. Había el altar de bronce donde allí se ponían los animales. Había el altar del incienso donde representaba las oraciones, la intercesión. Siempre hubo un altar físico que mostraba lo que vendría. Pero cuando vino Jesús, en él se cumplió todo lo que representaba en la antigüedad. Vino el sacrificio a la tierra. Vino el Cordero de Dios. Él fue levantado en ese madero. Allí fue el altar. En ese lugar alto donde él fue crucificado. Allí estaba el sacrificio perfecto. Fueron expiados todos nuestros pecados. Su sangre no era sangre de animal. La sangre de animal nunca pudo expiar, cubrir o perdonar. Representaba algo que vendría. Pero la sangre de Jesús, la sangre perfecta del Hijo de Dios, cubrió y expió nuestros pecados y nos dio salvación gratuitamente por medio de su obra, por medio de su sangre. Eso hizo Jesús en ese altar. Allí estaba el sacrificio. Allí estaba el amor. Allí estaba la entrega. Allí estaba el amor más grande que existió en la tierra. El Hijo de Dios dando su vida por los enemigos de Dios, todo el ser humano. Nos redimió. Él fue el punto de contacto. Recuérdense lo que dije al comienzo. El altar que se edificaba físicamente representaba el punto de contacto del ser humano con Dios. Pero ahora en ese altar donde Jesús estuvo y fue levantado en la cruz, Él fue el punto de contacto nuestro con nuestro Padre. Jesús, Él fue el punto de contacto y que nos reconcilió con Dios. Pero ahora la pregunta es, si Jesús ya hizo todo eso, ¿cuál es nuestra parte en esto? Mis queridos, cuanto a la salvación, es gratuito, es recibirle a Jesús, es ir a Él, es reconocerle como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Él es Dios Hijo. Reconocer su obra, reconocer que por medio de Él me reconcilio con el Padre, que ahora soy acepta como hijo, como hija, que soy parte hoy de la familia de Dios. Pero ¿cuál es mi parte? ¿Cómo mi altar? Ahora, ¿cómo es mi altar? ¿Cómo yo reedifico mi altar?
El altar que Jesús hizo la obra está allí, está perfecta. Pero aquí en la tierra yo necesito tener mi altar donde invoco, donde reconozco todo lo que Jesús hizo. Y esa es la pregunta, ¿cómo es el altar? Y eso está en Romanos 12:1, mis queridos, donde dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, nuestra vida tiene que ser rendida a Dios. En el versículo 2 está la respuesta, porque nosotros podemos preguntar, pero ¿cómo es una vida agradable a Dios? Así mismo es. Tener intimidad, dice. Nuestro relacionamiento con Dios acá tiene que ser construido. Dice, ¿cómo nuestra vida va a ser agradable a Dios? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme. Me preguntaron, me hicieron en los comentarios, ¿cómo edifico mi altar? Teniendo mi vida en obediencia a Dios. Y es un sacrificio. ¿Saben por qué? Porque a mí me puede gustar muchas cosas. O yo podía tener muchas costumbres que hasta pueden ser agradables, pero van contra lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque a largo plazo me va a hacer mal. Yo tengo que rendir mi vida. Yo tengo que someter mi vida, vivir una vida en obediencia. Allí empieza mi altar a ser edificado. Una vida agradable a Dios. Yo tengo que ponerle a Dios en mi vida en primer lugar. A veces reclamamos mucho las bendiciones de Dios. A veces reclamamos y pedimos por qué Dios no me salva, por qué Dios no me libera, por qué Dios no me responde. La pregunta es, ¿qué tengo que hacerme? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está yo le tengo a Dios, le pongo en primer lugar en mi vida, o Él está en el último, o Él está allá atrás si me sobra tiempo, si es que me recuerdo de vos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida, mi relacionamiento con Dios? ¿Qué yo construyo? ¿Qué yo construyo? Mi relación, la relación se construye como todo relacionamiento. Yo construyo mi relacionamiento con mi esposo. Yo construyo un relacionamiento con mis hijos. Yo construyo un relacionamiento con mis amistades. Yo pongo de mí para que se construya algo. ¿Pero qué yo construyo con mi Dios? Con el que tiene que ser primero en mi vida. ¿Qué yo construyo? ¿Qué tiempo yo tengo con Él? ¿Qué yo le doy de mí? ¿Qué yo le doy de mi vida? ¿Cuál es mi adoración? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es mi rendición? ¿Cuál es mi sacrificio? Es una vida donde el altar yo llevo mi arrepentimiento. Cuando yo reconozco. ¿Qué dice la palabra? Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Busquen mi rostro. Acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Límpiense. ¿Cómo nos limpiamos? La palabra nos limpia. La sangre del Cordero nos redime. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a Dios. Tenemos que rendir nuestra vida en arrepentimiento, en humildad. ¿Qué dice la palabra? Acercarnos a Dios, buscarle. Si mi pueblo que invoca mi nombre, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, si mi pueblo me busca, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Necesitas que Dios te visite. Necesitas que Dios te visite. Necesitas que Dios te restaure. Necesitas un milagro de Dios. Reedifica tu altar, tu vida, tu comunión con Dios. Reedifica. Él te está llamando. Él te está llamando en este tiempo. Él quiere enviar su fuego. Él quiere enviar su presencia. Él te ama. Él quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar conmigo. Volver a la palabra, a la oración. Eso es rendirnos a Él. Eso es reedificar el altar. No sé si dio para entender. Fue la palabra. Entonces, es un altar físico. ¿Es algo que yo físicamente tengo que levantar? No. Es en mi corazón. Es en mi vida. Es lo que tengo que rendir a Dios. Si te apartaste de Dios en este tiempo, volvé a Él. Volvé a Él. Siempre hay una oportunidad de volver a Él. Siempre hay. Siempre hay. Siempre hay. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia está abierto. Y hoy yo te invito, yo quiero orar por tu vida. Hoy quiero orar por tu vida. Yo te invito, si podés, si querés recibir la oración, podés permanecer. Si no querés, podés salir de la live. Yo te bendigo. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu corazón. Y yo declaro en este tiempo que Dios te alumbra tu entendimiento, que Dios alumbra tu vida, que Dios resplandece su luz, que Dios resplandece su verdad. Dios te llama. Volvé a reedificar, a levantar tu altar, porque viene un tiempo donde Dios va a traer respuestas. Tal vez no entendiste en tu vida las cosas que viviste, muchas cosas que viviste. Pero reedifica, volvé a Dios con todo tu corazón. Volvé a la palabra, volvé a la oración, volvé a la adoración, volvé a la devoción a tu Dios. Volvé. Dios tiene para tu vida un tiempo nuevo. Dios quiere que las cosas viejas pasen. Las cosas viejas pasan. Con Dios hay una oportunidad de un recomienzo. Con Dios hay una oportunidad cada día. El primer paso es arrepentimiento. Es reconocimiento. Solamente tenemos que reconocer qué es lo que dejamos. ¿Dónde fracasamos? ¿De dónde caímos? ¿En qué lugar retrocedimos? ¿En qué momento? Y volver a caminar hacia Él. Y volver a caminar hacia su palabra. Y volver a caminar hacia su verdad. Y volver a caminar hacia Jesús. Hacia Jesús. Hoy yo te invito a que puedas mirarle a Él en esa cruz. Mira cuán grande es su amor. Mira ese altar hoy. Mira ese lugar. El Hijo de Dios siendo sacrificado. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades en esa cruz. Ese fue el altar perfecto. Allí todo fue pagado.
Mírale a Él, con cuán grande amor Él te amó. Y Él te extendió su misericordia. Mírale a Él. Deja que su luz te resplandezca. Deja que su luz disipe toda tiniebla. Deja que su luz disipe toda oscuridad. Deja que su luz te resplandezca. El amor vence el mal. El amor vence al odio. Su amor venció al mal. Muchos se levantaron cuando Él estaba allí en la cruz. Muchos se levantaron, se burlaban de Él, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Bájate de esa cruz. Muchos. Él llevó todo eso sobre Él. Él, siendo Dios, se despojó de su gloria. Dejó su gloria en los cielos y vino a ser hombre. El creador de todo, de los cielos, de la tierra, vino en condición de hombre para morir en tu lugar, en mi lugar, para llevar todas afrentas en su cuerpo, para llevar tu dolor y mi dolor. Mírale a Jesús. Él fue abofeteado, fue herido, fue traspasado. De sus heridas fluyeron su sangre. Mírale a Jesús. Mira cuán grande es su amor. Mira cuán grande es su misericordia. Un precio demasiado alto. Demasiado alto. Para que el pecado te aparte de Él. Él ya pagó el precio. No necesitas apartarte de Él. Podés volver a Él. Hoy es el día. Volvé a Jesús. No importa. Pecaste. Caíste. Él pagó un precio muy alto. Él pagó un precio muy alto. Para redimirte y para redimirme. Vení a Él. Reedifica tu altar. Reedifica tu altar. Su presencia hoy te toca. Su presencia hoy te cubre. Su presencia hoy está sobre tu vida. Hoy acepta su llamado. Hoy acepta el llamado de Dios. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta mañana. Yo bendigo tu vida y toma esta palabra hoy. Medita. Medita en el sacrificio de Jesús. Medita cuánto Él te ama y todo lo que Él sufrió en esa cruz. Para que no te apartes. Que dice la palabra, no hay condenación. Cristo murió, pero también resucitó. Y abogado tenemos a la diestra del Padre, Jesucristo, justo, para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Así que a partir de hoy, antes que vos reedifiques tu altar, y para que puedas reedificar tu altar, sin culpa, mírale a Jesús. Mira ese altar y acepta su llamado. Que Dios te bendiga. Mañana te espero para que continuemos a escuchar y a ser instruidos por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.